Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y también nos puede sintonizar en éxito107.com. Recibo el saludo de José Alfredo Serpa Gelves desde Santiago de Chile, José de Villa desde Maracaibo. Nuestra querida Gladys Melet está, un saludo al super equipo, y dice, pero creo que estaba por Milán, estaba lejos. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Sibel Ríos en Tennessee, Alfredo Eduardo González Pedrique está con Marianela en Toronto, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas, Elías Acevedo en Cali, Juan Bautista González desde una Caracas bajo el peso de la inflación del 7% en el mes de agosto. Gracias pues a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a Jesús, a Carlos, que está por aquí iniciándose en las lides, a Laurita y a todos aquellos que nos escuchan. Laurita es Laura Rodríguez, ya tiene un montón de años trabajando con nosotros, pero sigue siendo Laurita. Así es. Ella y Luisito Quintero, únicos. Laurita, muy buenos días. Muy buenos días a todos y feliz miércoles. Laura es la productora general del programa. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, César. Saludos a la audiencia y a todos los compañeros en el estudio. Y Jesús Carreño está en los controles. Muy buenos días, Jesús. Buenos días a todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Repasando el santoral católico, hoy es el día de San Eleuterio de Spoleto, es el día del profeta San Zacarías, Onesíforo, Canoaldo de Laón, Magno de Fusen y Santa Vega de Cumberland. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para el día de hoy está el cuarto menguante con la luna en Géminis. Del cuarto menguante, que es la última etapa del ciclo lunar, leo aquí: tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar sobre los planes futuros. Esto es con la luna en Géminis, que es la luna de la comunicación, la luna para la difusión de ideas, la luna para el intercambio con los demás. De manera tal que tenemos cuarto menguante con la luna en Géminis, Sol en Virgo y Mercurio retrógrado en este miércoles 6 de septiembre del año 2023. Hoy, 6 de septiembre, es el día de la concienciación sobre el daltonismo. ¿Por qué? Porque hoy coincide con el nacimiento de John Dalton, el hombre que, entre otros detalles, descubrió eso que nos pasa, o les pasa a algunos, que confunden los colores. Hoy es también el Día Mundial de la Medicina Estética. Y es el Día Internacional del Sexo. A ver, ¿por qué? Voy a leer esto. En todo el mundo se celebra el Día Mundial del Sexo y la fecha elegida con la sumatoria de 6 y 9 es un guiño al 69, la posición de... No, yo no sigo leyendo. Cada quien sabrá que atenerse. El día de hoy es 6 del 9. Es decir, leído a nuestro criterio, porque si no es 9-6, por ejemplo en Estados Unidos es septiembre 6, no 6 de septiembre. En Estados Unidos entonces no tiene sentido el Día del Sexo. Absténganse. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a conversar con Celia Mendoza en Washington, porque Enrique Tarrio, el ex presidente nacional de los Proud Boys, ha sido condenado a 22 años de prisión por su papel en el ataque del 6 de enero del 2021 en el Capitolio.
En Bogotá vamos a conversar con John Torres del diario El Tiempo a propósito de los nuevos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. En Madrid conversaremos con Tamara Azujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, a propósito del caso terrible de John Álvarez, el estudiante de antropología en la Universidad Central de Venezuela, que fue apresado por la Policía Nacional Bolivariana, vinculándolo con los sindicalistas que están detenidos, y le han, como decía aquel tema de Cureta Alonso que cantaba Blades con Willy Colón, le molieron a palos, le han torturado de una manera extraordinariamente salvaje, sin razón alguna. Ese es el régimen de Nicolás Maduro. En Ciudad de Guatemala vamos a conversar con Julio Saavedra. ¿Podrá gobernar Bernardo Arévalo? ¿Cuáles son las limitaciones que el Congreso y la Fiscalía le están imponiendo? En Caracas vamos a conversar con Ronald Balsa, el decano de la Facultad de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello, a propósito de la tasa inflacionaria que sigue creciendo en Venezuela y de la propuesta de Enrique Capriles de aumentar el salario mínimo a $150. ¿Es eso factible? Y cerraremos aquí en el estudio con Sergio Gómez, productor y dirección de televisión y también DJ. Hoy sale Hackney Diamonds, la nueva era de The Rolling Stones, el nuevo disco que han grabado en 18 años. Es el primer disco original que publican en 18 años. Y nuestro foro se lo vamos a dedicar a algo que afecta aquí en esta zona del sur de la Florida. En estos tiempos de huracanes, el asegurar la vivienda pasa a ser algo muy, muy complicado. Eso lo vamos a conversar con Dulce Suárez Resnick, ella es especialista en seguros residenciales y comerciales, y con la periodista Erika Carrillo, quien le ha hecho seguimiento a todo esto. Esa pues va a ser nuestro programa en Conexión Radio para el día de hoy, miércoles 6 de septiembre. El 6 de septiembre, yo puse aquí una cosa que no, en fin. A ver, ¿quién te puede? No. Es que se me confunden aquí todas estas cosas. El 6 de septiembre de 1522, el Victoria llegó a España de regreso. Ese fue el único buque que regresó de la expedición de Fernando de Magallanes, pero Magallanes había muerto en las Filipinas, y quien comandó el regreso fue el español Juan Manuel Elcano. Fue la primera navegación la primera circunnavegación del planeta. El 6 de septiembre de 1620, desde Plymouth, en Inglaterra, zarpan los peregrinos a bordo del Mayflower. Ya sabemos lo que va a pasar con ellos. 6 de septiembre de 1815, Simón Bolívar escribe su famosa Carta de Jamaica. 6 de septiembre de 1901, el presidente William McKinley recibe un disparo del anarquista León Czolgosz en Nueva York. Falleció días después. El 6 de septiembre de 1925 nació el gran Andrea Camilleri. Camilleri, el papá de Salvo Montalbano, esas maravillosas novelas que nos regaló. Falleció en 2019. 6 de septiembre de 1941, en el marco del Holocausto judío. En la Alemania nazi se impone la obligación de vestir la estrella de David con la palabra judío inscrita. Se extiende a todos los judíos a partir de los 6 años en todas las zonas ocupadas por los alemanes. 6 de septiembre de 1979, llega a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar más de 30.000 casos de desaparecidos en apenas 3 años por el presidente de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla. Los medios de comunicación y los periodistas cómplices del dictador realizan una gran campaña de desacreditación. Y el 6 de septiembre de 1983, en Chile, se desatan protestas
contra los 10 años de la dictadura de Augusto Pinochet. El resultado, 11 muertos, 25 heridos y 200 detenidos. 6 de septiembre de 1991. En Rusia, Mikhail Gorbachev reconoce la independencia de las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia. Y siguiendo en Rusia, el 6 de septiembre de ese mismo año, San Petersburgo recupera su nombre, ya que desde 1924 se llamaba Leningrado en honor a Lenin. El 6 de septiembre de 1997 se realiza el funeral de la princesa Diana de Gales. Asiste 1 millón de personas. 6 de septiembre de 1998 muere uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, el maestro japonés Akira Kurosawa. Y el año pasado, el 6 de septiembre, Isabel II nombra a Liz Truss como su 15ª primer ministro, siendo la última en encabezar el gobierno bajo el mando de Isabel, quien fallecería 2 días más tarde, el 8 de septiembre. El 6 de septiembre de 1791, en el Teatro States de Praga, se estrena La Clemenza di Tito, la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart. 6 de septiembre de 1912, nace en La Habana Miguel Ángel Eugenio Zacarías Valdés, mejor conocido como Miguelito Valdés. El gran Miguelito Valdés con la Casino de la Playa. Y el 6 de septiembre de 1943, es decir, hace 80 años, hoy está cumpliendo 80 años, nada menos que Roger Waters de Pink Floyd. A las 9:14 con Pink Floyd al fondo vamos a hablar de dinero, porque vamos a hablar con Hani Martínez Ward, la abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Hani, muy buenos días. No tengo a Hani, no la oigo. Hani, ¿me escuchas? Hola, yo. A ver, Hani, ¿Y ustedes? Ahora sí te estamos escuchando, Hani, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes saben, nuestro número de teléfono 855-DOLOR55 está dispuesto para todas las víctimas de accidente a la hora que sea, 24/7. Si usted tuvo un accidente este fin de semana de Labor Day Weekend, recuerde que la ley solamente le da 14 días para hacer un reclamo. Si usted llama a la compañía de seguro, eso no es suficiente para preservar su reclamo de 14 días. También es importante ver a un médico dentro de esos 14 días para cumplir los establecimientos de la ley y tener derecho a hacer un reclamo. ¿Qué pasa si usted no llama a un abogado? Bueno, lo que va a pasar es que la compañía le va a abrir un reclamo, un número de reclamo, le va a hacer una investigación. Pueden pasar 3 semanas hasta un mes hasta que le puedan arreglar su carro. Después de esa investigación, la compañía tiene derecho de negar el reclamo o aceptarlo o solamente pagar la mitad. Si usted no tiene un abogado de por medio que le defienda y que le haga valer sus derechos, esos 14 días se pasan y ya después cuando usted despierta, va a buscar un abogado, es demasiado tarde. Se pasaron los 14 días y nosotros no podemos hacer nada. Así que por eso le recomendamos que llame a un abogado desde la escena del accidente en vez de confiar en los seguros. Pero no cualquier abogado, debe llamar a Hani Martínez Ward, porque cuando usted dice que su abogado es Hani Martínez Ward, ya la cosa cambia por completo. Le voy a repetir el teléfono de Hani Martínez Ward para que lo tenga usted en la memoria de su teléfono celular. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Decía, escuchando a Pink Floyd al fondo, cantando Money, que vamos a hablar de dinero. ¿Quiénes tienen derecho a una compensación monetaria, Hani? Bueno, todas las víctimas de accidente tienen derecho a una compensación monetaria
Por eso yo siempre digo, no se descalifique. A lo mejor usted tuvo un accidente menor, un accidente pequeño, y piensa, no voy a buscar abogado, no necesito. No, la ley le da derecho a obtener una compensación, ya sea menor o sea mayor. Obviamente, si usted tiene un accidente de lesiones catastróficas, definitivamente necesita un abogado. Claro. Pero un accidente pequeño, como de esos que se ven en el expressway, en un stop, en 2 semáforos, también puede tener lesiones menores, como hernias discales en el cuello, en la espalda, y usted podría obtener una compensación monetaria por eso también. Repito el teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, muchas gracias. Gracias a ti, Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:18. El editorial con César Miguel Rondón. La ONG, Defensora de Derechos Humanos venezolana, Provea, publica en las redes un video donde Eduardo Torres, abogado y activista sindical, denuncia de manera vehemente que el estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, John Álvarez, fue obligado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana para incriminar a dirigentes sindicales mientras lo grababan. Fue golpeado con un bate de béisbol y con un jergón de cama cubierto con fundas para no dejar evidencia. Torres, que solicitó la apertura de una investigación, también denunció que el joven Álvarez, quien identificó nombres de funcionarios, los funcionarios que le torturaron, sufrió descargas eléctricas en las rodillas, las costillas, los testículos. Los funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, de la Policía Nacional Bolivariana, detuvieron a Álvarez desde hace 2 semanas. Le quitaron la motocicleta en la que se desplazaba, así como todas sus pertenencias, según dijo ayer a la agencia española EFE su abogado Joel García. García, quien ha llevado adelante la defensa de muchos numerosos presos políticos, aseguró que en la audiencia de presentación realizada en la noche del lunes 4, se conoció que Álvarez tenía una orden de aprehensión desde el 6 de julio de 2022 por los hechos por los que condenaron a los 6 sindicalistas acusados por los mismos delitos y a quienes les impusieron una pena de 16 años de prisión. Estoy hablando de estos sindicalistas que fueron condenados hace apenas unas semanas. Ante esta denuncia, el director de la ONG, también defensora de derechos humanos, Acceso a la Justicia, el abogado Ali Daniels, exigió que la Defensoría del Pueblo active la Comisión contra la Tortura. Por su parte, la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, ha confirmado que el caso de Álvarez mantiene el patrón que denunciamos en nuestro informe. ¿Cuál es ese patrón? En Venezuela, la tortura es política de Estado. Y recordemos que la Comisión de Verificación in situ, enviada por la Comisión, a su vez, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, había determinado la cadena de mando donde se daban las órdenes para la tortura, que iban desde los sicarios, los oficiales hasta el grado de mayor, teniente coronel, adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el director de esta Oficina de Contrainteligencia Militar, el general Iván Hernández Dala, quien a su vez es el jefe de la Casa Militar. La Casa Militar es el organismo militar, valga la redundancia, que se encarga de la custodia del presidente de la República. Es decir, la oficina de Hernández Dala está en el Palacio de Miraflores, al lado de la oficina de Nicolás Maduro. La cadena de mando incluye a Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República,
y a Nicolás Maduro. Punto. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:26 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Enrique Tarrio, expresidente nacional de The Proud Boys, ha sido sentenciado a 22 años de prisión por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 a el Capitolio de los Estados Unidos. Tarrio fue uno de los 6 líderes de Proud Boys acusados de conspirar para detener la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el Congreso. De ellos es el que ha recibido la pena de prisión más larga hasta la fecha. ¿Qué implica esta condena para Enrique Tarrio? Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias, César Miguel. ¿Cómo ha sido recibido esta condena a Enrique Tarrio? ¿Era lo que se esperaba? Bueno, realmente lo que hemos visto es que el juez en este caso, Timothy Kelly, ha estado dando sentencias por debajo de lo que ha pedido la Fiscalía. Esta fue una de las más serias. Se hablaba de 33 años pedido por la Fiscalía en contra de Enrique Tarrio, quien es de descendencia cubana y quien se ha convertido en la cara de los Proud Boys. Este grupo que se convirtió, de acuerdo a la investigación del Departamento de Justicia y la evidencia presentada durante los últimos meses y ya años desde que empezó este evento, en el líder y quien no estuvo presente durante ese momento del 6 de enero porque ya había sido arrestado días antes con armamento. Este es un mensaje fuerte, 22 años de prisión federal. Durante esta audiencia de 3 horas aquí en una corte en Washington que estuvo completamente llena de periodistas, pero también de varias personas quienes tuvieron la oportunidad de hablar, el juez fue claro al decir que Tarrio no había mostrado ningún tipo de remordimiento, a pesar de que durante esta sentencia dijo que él no estaba allí para hacer ningún tipo de evento en contra del gobierno y que él simplemente estaba siguiendo el sentimiento de lo que había sucedido en las elecciones de noviembre. Mientras tanto, César Miguel, es importante resaltar que esta nuevamente es un recordatorio, por lo menos, de lo que significa las acciones que ellos tomaron. Se habla de tratar de acabar con la transición política del país y los jueces aquí en Washington han sido extremadamente serios, no solamente el juez Kelly en este caso en particular, pero otros de los jueces que han manejado casos que tienen que ver con esta insurrección y los cuales no han tenido ningún tipo de mano débil para firmar estas sentencias que ahora en este caso en particular, de acuerdo al abogado de Tarrio, llevarán a una corte de apelaciones para tratar de buscar una reducción. Celia, esto va a tener alguna repercusión, sin lugar a dudas, en el señor Donald Trump, quien para muchos es el artífice o el inspirador real detrás de toda esa violencia de aquel día nefasto. Ya que el señor Trump tiene encima, ya por su cuenta, una buena cantidad de casos, y ya que políticamente está en una campaña electoral, una sentencia como esta para Enrique Tarrio, ¿de qué manera le puede afectar? Es importante lo que menciona César Miguel, porque una de las cosas que ha hecho el Departamento de Justicia en el caso de Donald Trump es que se han mantenido al margen de involucrarlo directamente en la insurrección y en la violencia ocasionada. Sin embargo, los 4 cargos federales que enfrenta en Washington tienen que ver con la interferencia real y estructurada que se dio durante meses para coordinar el bloqueo de la transición y la certificación de las elecciones, y ahí estará un testigo clave que será el vicepresidente en ese momento, Mike Pence. Sin embargo,
hay que también tener en cuenta que este tipo de sentencias y muchos de los acusados han terminado responsabilizando a Donald Trump en cada uno de sus casos, asegurando que estaban siguiendo las órdenes de Donald Trump. El Departamento de Justicia, desde luego, se ha mantenido al margen porque es muy complicado en un caso, especialmente siendo él presidente y teniendo capacidad de libertad de expresión bajo la primera enmienda, que se le acusara de ese caso, teniendo en cuenta que fue lo que dijo en el rally antes de los hechos. Sin embargo, los cargos específicos tienen una evidencia más profunda porque hay una coordinación, hay evidencia que se ha marcado no solamente en Washington, pero también en Georgia, donde precisamente hoy era la fecha para que los acusados se declararan culpables o inocentes, y donde va a haber, a diferencia de la Corte Federal, cámaras dentro de ese lugar. Pero lo que sí tendría una implicación, y esto va a ser crucial después de esta sentencia tan fuerte para un hombre como Tarrio y para los otros que han sido acusados, es que Donald Trump está buscando nuevamente ser presidente de los Estados Unidos, y este se va a convertir posiblemente en uno de los argumentos para esa base republicana de que necesita llegar a la Casa Blanca para, según lo que han dicho muchos de los que apoyan a los Proud Boys y a los otros, darles un perdón presidencial a estas personas. Y es muy posible que Donald Trump utilice este tipo de eventos para nuevamente luchar dentro de la base republicana y ganar apoyo, porque recordemos, para estas personas se les ha robado la elección, y además de esto, ellos lo que han dicho, por ejemplo, el abogado de Tarrio, es que él es un patriota que había sido guiado de mala manera. Y esto obviamente se puede convertir, y ahí podrían encontrar un punto de conexión, porque en el próximo año lo que veremos es un sistema judicial que rueda paralelo a una campaña electoral en donde se van a tocar en puntos cruciales, y eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo con Donald Trump. Qué asunto tan complejo, delicado y peligroso, Celia. Qué panorama tan peligroso y delicado, de verdad, el que nos has dibujado con mucha claridad, mucha certeza. Celia, gracias por estos minutos en la mañana de hoy, y veremos a dónde nos lleva todo esto. Gracias, César. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. Los líderes demócratas y republicanos del Senado planean unirse y aprobar hasta 3 proyectos de ley de gasto bipartidista la próxima semana, mientras que en la Cámara los republicanos están encontrando nuevas formas de luchar para aprobar incluso leyes más bien partidistas. El speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, está tratando de ganar más tiempo después del 30 de septiembre para aprobar las medidas de gasto redactadas por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, junto con senadores de ambos lados del pasillo, buscan mantener las medidas de gasto limpias, ordenadas y bipartidistas. Las agencias federales se quedarán, atención, sin dinero el 30 de septiembre. Un panel de 3 jueces en el estado de Alabama dictaminó ayer que la legislatura estatal discriminó por segunda vez a los ciudadanos negros en la forma en que volvió a trazar las líneas de los distritos del Congreso para las elecciones de 2024. El panel consideró que los legisladores se negaron a obedecer un edicto que daba a los votantes afroamericanos una posibilidad razonable de elegir al ganador de un segundo escaño en la delegación de 7 miembros de Alabama en la Cámara de Representantes. El panel de 3 jueces dijo que ahora nombraría un juez especial para volver a trazar las líneas de los distritos del Congreso, aunque el Estado podría apelar su fallo ante la Corte Suprema. La tormenta tropical Lee se formó este martes en el Atlántico, según reportó el Centro Nacional de Huracanes. Ahora se espera que Lee se fortalezca a huracán este jueves y que aumente de categoría a gran huracán para el viernes. El sábado sería un huracán categoría 4, de acuerdo a las previsiones. La tormenta tropical Lee tiene por ahora vientos de 72 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y se mueve hacia el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora. 9:34. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La inflación en Venezuela no da tregua, subió 6,4% en el mes de agosto, según datos difundidos por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Se trata del mayor aumento de precios en lo que va de año.
Las mayores alzas de agosto fueron en comunicaciones, 26,7%, restaurantes y hotelería, 12,3%, bebidas alcohólicas y tabaco, 11,1%, y servicios y equipamiento del hogar, ambos 10,1%. Altos funcionarios venezolanos viajaron a China en busca de inversiones para reactivar la industria petrolera de Venezuela. Beijing y Caracas han estado fortaleciendo sus vínculos recientemente, país cuya economía, Venezuela, se ha contraído un 75% desde que Nicolás Maduro asumió el poder. Mientras, Beijing está deseoso de asegurar el suministro de petróleo a medida que se intensifica su rivalidad con Estados Unidos, la Casa Blanca también ha hecho lo suyo. Ha estado colaborando con Caracas, ofreciendo aliviar las sanciones a cambio de elecciones justas en el año 2024. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La vicepresidenta electa de Guatemala, Karin Herrera, considera que el escenario actual del país llama a defender la democracia y que las autoridades salientes deben tener voluntad para realizar una transición de mando transparente por el bien del pueblo. El subsecretario de Estado para Administración y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma, se reunió ayer en Guatemala con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para revisar las necesidades para una transición pacífica de poder en Guatemala, que eligió el 20 de agosto, en segunda vuelta, a Bernardo Arévalo, quien abandera la izquierda del país centroamericano. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral convocan hoy a las elecciones generales de 2024, en las que el presidente Nayib Bukele buscará la reelección y los salvadoreños elegirán también a sus representantes municipales y parlamentarios. En Ciudad de México todo parece estar listo para que hoy se dé a conocer quién será el candidato de la alianza entre el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo, PT, y Partido Verde Ecologista de México, para suceder a Andrés Manuel López Obrador como presidente tras las elecciones federales de 2024. El partido del presidente, Morena, elige hoy a su candidato para las elecciones del 2024 entre Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la capital, y el ex canciller Marcelo Ebrard, como favoritos. El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, dijo ayer que el país no debe volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, al recordar que en el año 2024 el servicio de la deuda equivale al 60% del presupuesto solicitado para ese año. Dijo, el país no debe volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, sino que debe hacer lo que hacen todos los países del mundo, tener la tarjeta y el cupo, pero sin usarlos. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Rusia atacó con misiles Kiev y causó un muerto en otro bombardeo con drones suicidas en las instalaciones agrícolas y portuarias de Izmail, en la región sureña de Odesa, desde donde Ucrania exporta su grano a través del Danubio, mientras que en el frente las tropas de Kiev se acercan ya a la segunda línea de la defensa rusa en la región suroriental de Zaporilla. El Reino Unido declarará al grupo mercenario ruso Wagner como organización terrorista tras evaluar la naturaleza de sus actividades, informó el Ministerio Británico del Interior. Con la medida será ilegal ser miembro o apoyar a Wagner, mientras que se podrán confiscar todos sus activos. Casi 3 de cada 10 europeos declararon vivir en una situación precaria, obligados a renunciar a necesidades como la comida o la calefacción, según un informe publicado por el Instituto Ipsos basado en 10.000 entrevistas en 10 países. En el detalle, 49% de los encuestados en Grecia dijeron estar en esa situación contra 22% de los franceses o 18% de los alemanes, según este estudio encargado por la ONG francesa Secours Populaire. El sondeo se basa en entrevistas a personas mayores de 18 años de Alemania, Francia, Grecia, Italia, Moldavia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Serbia.
El primer ministro chino Li Qian lanzó este miércoles un mensaje contra elegir bandos y contra la mentalidad de una nueva guerra fría durante su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Yakarta. Dijo, para mantener las diferencias bajo control, lo que es esencial ahora es oponerse a elegir bandos, rechazar la confrontación de bloques y oponerse a una nueva guerra fría, de modo que las disputas se resuelvan de la manera adecuada. Son las 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es algo serio porque establecerse en Estados Unidos exige trámites que hay que realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias y tantas otras, ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. En el sur de la Florida, bueno, esto ocurre también en el norte, pero como estamos en el sur, vamos a hacer hincapié en esta región de la península. En el sur de la Florida, en estos tiempos de huracanes, asegurar la vivienda pasa a ser un problema delicado. Las compañías de seguros ponen condiciones y usted pues quiere protegerse lo mejor que pueda. Ni uno ni otro tienen control sobre esos huracanes, sobre esos cambios y esas perturbaciones climáticas que nos atacan de repente. Para abordar este tema, hemos invitado a Dulce Suárez Resnick. Dulce es especialista en seguros residenciales y comerciales aquí en Miami. Dulce, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarte a nuestro programa. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Y hemos invitado también a la periodista Erika Carrillo. Erika ha seguido esta noticia llevándole, digamos, la cuerda muy cortita, desde el enfoque social, las quejas sobre todo que han realizado las personas que se han visto afectadas aquí en Miami. Erika, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. César Miguel, muy buenos días a ti, también un saludo a los oyentes que están hasta ahora conectados con el programa. A ver, ¿cuál es el problema que se nos plantea en una zona tan propensa a huracanes como esta donde vivimos, desde el punto de vista de una aseguradora? Le pregunto a Dulce Suárez Resnick. Dulce, por favor. Bueno, como usted lo dijo, no hay manera de saber cuándo va a venir un huracán de categoría 3 o 4 o 5, nunca se sabe. Las compañías de seguros saben cómo asignar las primas que van a cobrar por estos actos catastróficos, pero con esos huracanes también viene el fraude que se usa tanto aquí en el sur de la Florida cuando es con los reclamos de seguro. Y ahí es donde viene el problema. Se puede calcular las primas para pagar los reclamos de huracán, pero no hay manera de controlar el fraude que viene con esos reclamos. Cuando hablamos de fraude, ¿cómo suele ser este fraude? Le pregunto, Dulce.
Son exageraciones de los reclamos, en algunos casos muy simples, pero en otros casos ya son unos actos bien elaborados con tasadores públicos y con abogados que tratan de encontrar cobertura cuando no hay cobertura. A muchas personas se le olvidan que el deducible de huracán bajo las pólizas de vivienda son mucho más altos que los deducibles regulares de los otros tipos de pérdida. Si usted tiene un deducible de $1,000 para fuego y los otros tipos de pérdida, puede ser que su deducible de huracán sea $10,000. Y en ese momento se ven que tienen solamente $5,000, $8,000, $9,000 en pérdida de huracán y no hay cobertura bajo la póliza porque los daños son menor que el deducible. Y ahí es donde viene ya empezar ese acto de fraude para o exagerar el reclamo o causar daños adicionales para que se pase del monto del deducible. Hablaba Dulce Suárez Resnick, especialista en seguros residenciales. Le pregunto a la periodista Erika Carrillo. Erika, ¿qué tipo de quejas son las que llevan adelante los usuarios afectados? Mira, yo creo que tú comenzaste el tema diciendo, César Miguel, y como dice la señora, obviamente nadie puede controlar cuando viene un huracán, ni la categoría ni la potencia, pero solamente un lado está controlando hoy los precios. El único lado que controla los precios, obviamente, son los dueños de las compañías aseguradoras y Tallahassee, la legislatura estatal, que anualmente o cada vez que ellos van a pedir aumentos, suelen aprobar ciertos aumentos y por eso es que estamos llegando a un nivel en donde muchas familias reciben anualmente una carta donde les informan que su póliza pasa Hay muy pocas compañías, con excepción de Citizen, que es la compañía del propio Estado. Las compañías no quieren asegurar más. Así que cuando tú tienes una hipoteca con el banco, tienes que quedarte básicamente a la piedad de Dios. O te vas con la compañía que te quiere cobrar el doble, el triple. Pasas penas mirando quién te quiere asegurar. Parte del problema que tenemos, pienso a ese tema, pero sin duda alguna, el tema de algunas adjuster que vienen y le dice, mire, no se preocupe que aunque sean solamente 2 tejas rotas, vamos a exagerar, vamos a decirle a la compañía que se le rompió la mitad del techo, coja usted un palo y rompa otras 2 tejas, porque eso es lo que hacen aquí en Miami desafortunadamente, y no se dan cuenta que a la larga se causa un daño peor para todo el estado. Porque cada vez que se exageran las reclamaciones, cada vez que la gente, en vez de reclamar los 10,000 que era el arreglo, reclaman 40,000, 50,000, en donde la adjuster además se queda con el 20% de ese dinero. Cada vez que este tipo de reclamos llegan a las compañías, la compañía, la excusa que da anualmente cuando va a pedirle a Tallahassee un aumento es, pero es que a mí este año me reclamaron mucho en el estado de la Florida. Es como un círculo vicioso que pareciera que no va a detenerse. Y otra cosa es, aquí no tenemos un task force, aquí no tenemos un equipo de investigación que se dedique, es decir, aquí traten de investigar estos fraudes, pero hay muy poco personal. Es una realidad, aquí no hay personal de la fiscalía o de las policías locales para investigar este tipo de fraudes. Hablaba la periodista Erika Carrillo. Erika ha definido el problema de una manera quizá muy precisa, ¿verdad? Ha dicho, esto es un círculo vicioso. Al cometerse el fraude, eso termina perjudicando a todos. Bien, el fraude es algo imperdonable, inaceptable, no es correcto. Tratemos, a beneficio de la conversación que tenemos hoy, de dejar el fraude de lado, porque me llamó mucho la atención, Dulce, lo que dijo Erika en el sentido de, pongamos, una persona honesta quiere asegurar su casita que le ha costado bastante, sobre el cual tiene una hipoteca importante, pero no consigue quien se la asegure como es debido, por todos los problemas
en la región. ¿Qué hace esa persona? Le pregunto a Dulce. Bueno, si no pueden encontrar seguro por el mercado privado, pueden ir a Citizens, pero para calificar a Citizens hay que hacer muchas cosas. Hay que tener inspecciones que enseñan que la casa está en buenas condiciones, que el techo está en buena condición y que tiene más de 5 años de vida en ese techo. Si tiene menos de 5 años de vida, no solamente Citizens no lo asegura, ninguna compañía de seguro lo va a asegurar a esa casa. Ahora, si hay ciertas características de la casa que le puede dar descuentos al dueño, es bien importante que hablen con su agente, que pidan las inspecciones necesarias para verificar que la casa sí tiene esas características para dar esos descuentos, para tratar de reducir la prima. Arriba de todo esto y lo que está causando que las primas suban también en la región de nosotros es el costo de reaseguro. El costo de reaseguro en este momento está 4 veces más alto de lo que estaba en el 2016. Y eso es porque, como dijo Erika, y se lo repito yo, que cada año desde el 2016 ha habido un huracán aquí en el estado de la Florida, con la excepción del 2019 y el 2021. Pero es una situación muy grande. No hay suficientes compañías de seguro. Al principio del 2020 habían 51 compañías de homeowners aquí en el estado de Florida. Nos quedan 40. De las 40, 4 decidieron que iban a parar de escribir en el estado. Y hay muchas más que no quieren escribir en el sur de la Florida, que se han concentrado en el norte de la Florida. Y esas son las compañías ahora que estamos viendo a ver si van a tener problemas financieros y si esas compañías se van a ir a la bancarrota, porque trataron de evitar el sur y escribieron en el centro y el norte de la Florida. Y ahí va a haber tremendo problema. Y con Citizens cerrando las puertas y no dejando a las personas que compran seguro, si el monto de la cobertura que necesitan es más de $700,000, eso está causando tremendo problema en nuestro estado en este momento. No pueden encontrar seguro. Ante un panorama como el que nos acaba de dibujar Dulce Suárez Resni, quien es especialista en seguros residenciales, ¿qué puede hacer el llamado ciudadano de a pie, el ciudadano del común, Erika, según la experiencia que tú has conocido en estas entrevistas? Mira, yo creo uno es, como decía Dulce, busquen opciones. Y te lo digo porque en este momento, por ejemplo, ayer casualmente una colega me llamó a decirme, tenía el seguro en 8,000, tuvo un problema con el techo, hizo el reclamo del techo, el seguro tiene una hipoteca con el banco, porque parte del problema es cuando tienes hipoteca, los bancos te exigen que tienes que tener una compañía de seguros. Ella tiene una compañía que le canceló la póliza, consiguió otra que le dijo que de 8,000 le va a pasar a $23,000. Ella no puede pagar los 23,000. La sugerencia que le hice fue, búscate opciones. Estaba buscando, llamando a 10 compañías, pero viene el problema que dice Dulce. Citizens se supone que es la agencia del Estado, la compañía del Estado, que está ahí para cuando ningún otro te recibe. Pero cuando llegas también a ese último recurso, Citizen es básicamente el último recurso después de que has pasado por una cadena de compañías privadas que ya te dijeron no. Y cuando llegas a ese último recurso, que es el que te dio el estado de la Florida, al hacer esta regulación de compañías, y ese último recurso que es Citizens te dice no, yo tampoco, te quedas básicamente como rehén de cualquier compañía que te quiera cobrar lo que te quiere cobrar. Lo único que le puedo decir a la gente es, busquen opciones, llamen a diferentes agentes, no se casen con el mismo agente o inclusive pídanle al mismo banco. Ahora los bancos, César Miguel, están dándote una compañía o te están cobrando. Por ejemplo, esta amiga, el banco le ofreció una póliza propia. Los bancos a veces están ofreciendo pólizas propias que por lo menos les dan 1 año de seguro, mientras que la persona o la familia busca otras opciones. Pero lo más importante es, llame a diferentes agencias, no se case con una sola. Como decía Dulce, hay 40 compañías todavía, averiguo cuál. El problema es quienes quieren dar servicio en sur de la Florida. Y parte de la razón por la que se han ido del sur de la Florida es por el tema de los fraudes y 2, porque aquí solían pasar más huracanes. En estos últimos años, ningún huracán, en los últimos 5 años por lo menos, ningún huracán que yo recuerde ha golpeado con mucha fuerza Miami-Dade. De hecho, el último pasó para Tampa, el año pasado igual.
Pero el número de reclamaciones es lo que mata a cualquier compañía. Una compañía se va a quiebra cuando tú tienes 1,000 clientes y de los 1,000 clientes la mitad te reclaman, 500 te reclaman y te hacen reclamos exagerados. También es bueno que la gente tenga conciencia. Cada vez que usted haga un reclamo exagerado, falso, fraudulento, recuerde que eso le termina afectando a su vecino y a los demás en una comunidad. Siempre le digo a la gente, piensen como comunidad porque ustedes viven en comunidad. Hablaba Erika Carrillo. Y es lo ideal, piense usted en comunidad porque vivimos todos juntos en esto, pero lamentablemente las personas no piensan en comunidad, sino con carácter individual, piensan solo en mi beneficio. A ver, Dulce, Erika habla de su amiga a la que la prima, el seguro se la ha subido más del doble, 3 veces. Y el banco le exige, si no, no procede con la hipoteca. Pareciera entonces que esta persona, vamos a usar, a tener el caso de la amiga de Erika como ejemplo, está amarrada por todas partes. ¿Qué ocurre entonces si además cada día vamos a tener menos compañías de seguros? ¿Hacia dónde vamos a ir, Dulce? Bueno, hay que tener cuidado con las pólizas que le ofrecen los bancos. Si la póliza del banco le está ofreciendo cobertura con una compañía de seguro que le da lo que le llama first party coverage, no hay problema. Si el banco solamente le está cubriendo su hipoteca, usted piensa que tiene cobertura, lo que usted no tiene cobertura, el que tiene cobertura es el banco. Ahí hay que tener mucho cuidado y algunas veces ahí viene el huracán, le daña la casa, el seguro del banco paga la hipoteca y le dicen que muchísimas gracias y ya usted no tiene hipoteca. Casa. Ahí hay tremendo problema. Ahora, lo que tenemos que hacer, y nosotros hemos tratado, y cuando digo nosotros, los agentes del sur de la Florida, hemos tratado desde noviembre del 21 con la Oficina de Regulación de Seguro aquí en el estado de la Florida, hemos pedido que por favor le incrementen los valores a Citizens de nuevo a 1 millón al resto de la Florida y a 1.5 aquí en el sur de la Florida. Por el costo por la inflación, ese costo para asegurar las casas ha subido, porque el costo de reconstrucción ha subido. Y no nos han oído. Hemos tratado, estamos viendo que hay una crisis en este momento. Hay personas en la costa que están perdiendo sus pólizas de huracán, un condominio, un townhouse, una casa que está en la costa, puede ser que no esté al lado del agua, pero nada más que tiene que estar hacia el este de la I-95 en Dade, Broward y Palm Beach County. Y lo que está pasando es que esas personas están perdiendo las pólizas porque se están pasando de $699,000 en cobertura. Y en ese momento Citizens demanda decir, no lo podemos asegurar más. Es tremendo problema. Sí. En Miami-Dade y en Monroe, que son los CAI, tenemos hasta 1 millón. Pero si usted necesita cobertura más de $750,000 y no tiene todas las ventanas y puertas protegidas, no califica tampoco. Tenemos tremendo problema y necesitamos que la legislatura trate de incrementar esas coberturas hasta que haya un mercado. En este momento no se puede decir que hay un mercado de seguro que puede responder y respaldar a las personas aquí del sur de la Florida. Citizens, que es el último mercado, el último recurso para seguros, no nos está dando la posibilidad de asegurar a nuestras casas. Ahí tenemos tremendo problema. Sí, señor. Mi pesadilla viene siendo que vamos a tener un huracán grande que va a entrar por el sureste de la Florida y van a haber tantas personas que no tienen cobertura que van a perder su casa. Sinceramente, no porque el banco se las va a quitar, es porque no van a poder reconstruir su casa. Y eso es una pesadilla tan grande para mí como profesional de seguro, que yo me siento aquí y digo, ¿cómo es que no podemos ayudar? ¿Cómo es que el estado de la Florida no quiere ayudar? He allí la pregunta. Dulce, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Es un placer estar aquí con ustedes. Dulce Suárez Resnick es especialista en seguros residenciales y comerciales. Erika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Claro que sí, César Miguel, un gusto y la gente, pónganse con tiempo, anticípense
siempre a cuando viene esta renovación anual, anticipanse, búscanse opciones, porque de verdad esto no va a tener una solución ni inmediata y yo me imagino que tampoco a corto plazo, como la gente quisiera verla, César. Así es. Erika Carrillo es periodista aquí en Miami. Son las 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Son las 10:06. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña respetando la tradición de los llanos colombo-venezolanos. Al cocinarse en vara se cocina de manera indirecta y la carne mantiene toda su jugosidad. Esa carne se acompaña pues con una gran cantidad de variedad de contornos. Por ejemplo, yuca frita, yuca asada, hallaquitas, cachapas, arepas, chicharrón, chorizo, morcilla, quesos de todas las variedades posibles. ¿Dónde está Nando Grill? Está en el sur de la Florida, en Doral, Westchester y Homestead, y desde el fin de semana pasado también en Orlando. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista John Torres, editor de la mesa central del diario El Tiempo. John, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola César, un saludo desde Colombia. John, hemos leído de nuevos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC por el control de territorios en el Arauca. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, pues desafortunadamente esta es una situación que no solamente está ocurriendo en Arauca, que es la zona de frontera con Venezuela, una extensísima frontera, sino que en varios departamentos de Colombia, no solamente en el último año, que es el que llevamos de gobierno del presidente Gustavo Petro, sino un poco más atrás ha venido una decadencia muy fuerte de la situación de orden público. Lo que ha ocurrido este fin de semana es que las disidencias de las FARC, que son grupos narcotraficantes que surgen de personas que traicionaron el acuerdo de paz con las que el gobierno del presidente Gustavo Petro está intentando dialogar de nuevo, han atacado a una zona campamentaria del ELN, y lo que allí ocurrió pues fue una matanza muy fuerte. Hablan de por lo menos 15 muertos de ese grupo armado ilegal, pero además también hay una situación de confinamiento y de desplazamiento forzado de comunidades de zonas rurales. Esto en medio de las negociaciones de paz, tanto con el ELN como con las disidencias de las FARC, que hay que decirlo, pues no han producido, no se han visto en el terreno, y desafortunadamente lo que estamos viendo de los colombianos es un empoderamiento de los grupos armados ilegales, unas supuestas negociaciones de paz que no han avanzado mucho, nada, y desafortunadamente la situación de los colombianos, sobre todo las zonas más apartadas, que son los colombianos más pobres también, pues de nuevo puesta a disposición de los grupos armados ilegales. A ver, cuando hablas de las negociaciones de paz que no llegan a nada concreto, ¿qué nos dices de la última reunión, de la cuarta, tengo entendido, que concluyó recién en Caracas? Pues termina una nueva reunión de estos diálogos que están ocurriendo con el ELN. Pues hay declaraciones de buena voluntad. Hay un acuerdo, César, que es un acuerdo bilateral de cese de fuegos entre el Estado y el ELN, pero pues en terreno eso sigue estando muy lejos de la realidad. En este tiempo, llevamos un mes largo, el ELN decretó un paro armado en una zona del país, ha seguido los enfrentamientos con este grupo de disidencias, pero además ha seguido en sus negocios de narcotráfico e incluso cometió un asesinato que reivindicó públicamente por alguien que dicen ellos condenaron hace 30 años a pena de muerte, y sin embargo pues esto ocurrió
Y estas son violaciones del cese de fuegos, o sea, no pueden violar la ley, supuestamente, y lo siguen haciendo. Entonces, la verdad, o sea, la intención de paz del gobierno, toda la compartimos en Colombia, pero el cómo es... El cómo es... Surgiendo experiencias del pasado, y lo que nos ha enseñado el pasado es que para que los grupos armados entiendan que la negociación es el camino, tiene que haber una posición de fuerza del Estado que en este momento no está ocurriendo. A ver, dijiste hace un momento, John, que en este año del presidente Petro la situación de seguridad se ha ido relajando, ha ido decayendo. ¿Por qué? Es una situación de deterioro que empezó en el gobierno del presidente Duque, César, porque el Estado colombiano firmó un acuerdo con las FARC que es una gran oportunidad para pues al desmontar una empresa criminal que llevaba 50 o más años, y sin embargo el Estado no cumple con lo que tenía que hacer. Primera cosa, copar el territorio, es entrar a esas zonas, pero segundo, también al presidente Duque no le gustaba el acuerdo de paz con las FARC, no se implementó, y durante todo este tiempo y en la pandemia se les dio chance a los grupos armados de volver a recuperar esas zonas de donde habían salido por cuenta de la negociación con las FARC. Esos problemas empiezan en el gobierno de Duque, pero pues se convierten en mucho más fuertes en el gobierno del presidente Petro, porque no tienen una estrategia. La persona al frente de esto es el ministro Iván Velázquez, no es una persona que sea conocedora del tema de la seguridad, no tiene don de mando. Normalmente lo vemos sorprendido por las situaciones y muchas veces pues, o sea, sin entender realmente la situación de orden público en Colombia. En Colombia estamos teniendo una política de mano tendida con los grupos armados ilegales muy amplia, demasiado bien intencionada, pero pues tenemos 40 o 50 años de elecciones que nos muestran que eso normalmente no funciona. Lo que tú estás viendo hoy en Arauca simplemente es la expresión de los grupos armados ilegales en su máximo poder, con un Estado que sí está cumpliendo el cese de fuegos y que por lo tanto no actúa contra ellos, mientras ellos siguen actuando, enfrentándose entre ellos, pero además afectando a la población civil. ¿Y cómo se siente esa población civil? ¿Cuál es no sé si ha habido algún sondeo reciente al respecto, pero ¿qué sientes? ¿Qué se escucha en las calles colombianas? Hay muchas dudas con la paz total, hay demasiada paz total, se llama la política del presidente Petro, sí. Y lo que se ve es mucha improvisación. Y esto que se ve en las ciudades, pues te lo digo yo, no, o sea, hay una mala lectura de lo que está pasando, pero es mucho más grave en las regiones, porque en las regiones es donde se sienten más los muertos, donde ha vuelto la extorsión y donde los grupos armados están volviendo a ser poderosos por cuenta de que el Estado colombiano no está cumpliendo la tarea. Velázquez tiene alta responsabilidad por lo que acabas de decir en esto. Sí, es un ministro que no tiene manejo y que ha sido sostenido por el gobierno a pesar de que claramente no tiene las capacidades para una función tan importante como la que le asignaron. Ya veo. Cuando hablamos de estos enfrentamientos en el Arauca entre el ELN y las FARC, y dices, estas disidencias de las FARC se dedican exclusivamente al narcotráfico, ¿valdría decir lo mismo para esa guerrilla del ELN? Ya como última pregunta, John. Claro que sí, César, no, sin duda. O sea, en Colombia hay grupos armados ilegales porque hay narcotráfico y claramente sus enfrentamientos tienen que ver única y exclusivamente con el interés de obtener control sobre rentas criminales, que en Colombia son dos: narcotráfico y minería ilegal del oro. Eso es lo que se están disputando a sangre y fuego. Bandas criminales surgidas del anterior paramilitarismo, el ELN, y también las disidencias de las FARC, y todas las banderas políticas que esgrimen, algunas de las cuales han sido pues aceptadas por el gobierno, pues no son ciertas. En el terreno lo que se ve es una disputa por las rentas criminales. Ya veo. John, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Claro que sí, César. Un saludo al de Colombia. John Torres es el editor de la Mesa Central del Tiempo desde Bogotá, 10:16. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Seguimos en Bogotá, César. Más de 5.000 mujeres, cabeza de familia, condenadas a penas de prisión iguales o inferiores
a 8 años comenzarán a quedar en libertad en Colombia, cumpliendo un servicio social o un trabajo comunitario como una medida sustitutiva de su condena. Así lo contempla un decreto del Ministerio de Justicia que reglamenta la ley firmada por el presidente colombiano Gustavo Petro el pasado 8 de marzo en Quibdó, la capital del departamento de Chocó. El decreto 1451 fue firmado el pasado lunes y tiene como objetivo reglamentar la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva de la prisión. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:17. Nuestro editorial de hoy lo dedicamos al caso terrible, inaceptable del joven estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, torturado por la Policía Nacional Bolivariana. ¿Por qué le han torturado? ¿Quién es este joven John Álvarez? En Madrid está la doctora Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla. Tamara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Encantada de estar contigo. ¿Quién es John Álvarez? Mira, es un estudiante, como tú viste, de apenas 23 años, tengo entendido, que fue detenido de forma arbitraria, como todos los venezolanos hemos estado leyendo en los últimos días y escuchamos ayer el horror de lo que sufrió en el momento de su detención, porque además ya está judicializado y acusado de, imagínate, de actos terroristas en ese famoso tribunal terrorista que tiene Venezuela, ¿no? John Álvarez es un joven que lo están acusando supuestamente de estar involucrado con los sindicalistas que están presos y que ya fueron sentenciados. Esto es muy importante, César Miguel, ¿no? Porque fíjate que a él lo torturan con el patrón de torturas sistemáticas que aplica el régimen venezolano contra los detenidos políticos, con las torturas como las descargas eléctricas en las partes del cuerpo donde más duelen, dándole golpes con un bate mientras lo tenían cubierto con una especie de colchoneta para no dejar huellas, ¿verdad? Pero todo esto era para que él acusara a los sindicalistas, especialmente señalara a 2 de ellos, y dijera que estaban planificando una serie de actos en distintas partes de la ciudad, ¿no? Fíjate que es muy interesante esto porque ya los sindicalistas fueron sentenciados. ¿Y esto qué significa? O sea, la Fiscalía, a través de los órganos de seguridad, de inteligencia, inventan un expediente que es otra de la forma de perseguir sistemáticamente a los ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Estos organismos de inteligencia nefastos como son, por ejemplo, el SEBIN, el DGCIN, los que tienen en los organismos de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana, etcétera, etcétera, para que se inventan, y digo que se inventan porque es así, para implicar a personas en situaciones como la que está sufriendo John, ¿no? Y se inventan esto, tratan de hacer que John firme, o sea, grabe un video acusando a 2 sindicalistas de que sí estaban supuestamente participando en esto cuando ya están sentenciados. La Fiscalía necesita pruebas para acusar a los sindicalistas que ya están sentenciados, que es una cosa que no entendemos, ¿no? Porque si tú estás sentenciado es porque ya tenías las pruebas para acusarlos y sentenciarlos, ¿correcto? Tamara, según lo que estás diciendo, entonces todo esto partiría de alguna orden, de una necesidad de la Fiscalía, es decir, de Tarek William Saab. ¿Es así? Es así, y es así porque el escándalo de la prisión de los sindicalistas a nivel internacional pesa mucho para el régimen, y pesa mucho para el régimen porque eran sindicalistas que simplemente estaban protestando por sus salarios. No tienen cómo justificarlo, César Miguel. Entonces necesitan víctimas, testigos víctimas, que a través de la tortura impliquen a estos sindicalistas en este tipo de cosas. O sea, es un montaje burdo, cruel, vil, torturando a un joven venezolano, un estudiante, para hacer este tipo de tramas, ¿no? Ahora, Álvarez, ¿en dónde está en este momento? Porque nos enteramos cuando se da la audiencia, pero ¿dónde está en este momento Álvarez? Porque uno teme que después de estas denuncias tan graves, su situación pueda ser peor. No tengo la certeza de dónde puede estar, ¿no? Yo no tengo la
la información de que están ni en el DGCIN ni en el SEBIN, por lo tanto debería estar detenido en la Policía Nacional Bolivariana, pero eso te lo podría decir su abogado directamente, ¿no? Pero donde quiera que esté César Miguel, ese muchacho, la vida de ese muchacho corre peligro, porque ese muchacho tuvo la valentía de narrar lo que le pasó, aún estando bajo la custodia de sus torturadores, como están todos los presos políticos en el SEBIN y en el DGCIN, que están bajo la custodia de sus torturadores y siguen siendo torturados, ¿verdad? Pero este joven está en situación muy vulnerable y yo creo que sería muy importante que la defensa de ese joven en Venezuela ya pidiera medidas cautelares de protección a la CIDH, ya denunciara todo el trámite internacional que se debe hacer para tratar de alguna manera proteger la integridad física del joven y yo diría de todo su entorno familiar, porque el régimen hoy en día va por la familia también, ¿no? La amedrenta, la intimida, la reprime, le dice que si siguen hablando van a tener consecuencias. Entonces es importante hacerle el seguimiento muy cercano a lo que puede suceder con él y a lo que puede suceder con su familia. Tamara, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, César Miguel. Tamara Sujú es abogada, defensora de derechos humanos, es la directora ejecutiva del Instituto CASLA. Nos habló desde Madrid. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Eso fue en el año 1970. Recuerdo una anécdota, Renio Tolina los llevó a su show allá en Venezuela y grababan en un día pues música material para toda la semana. Cuando le exigieron al grupo que tenía que cambiarse de ropa porque se suponía eran días distintos, el grupo se negó y entonces Renio Tolina les dijo, entonces no salen en mi show, y no salieron. En fin, leo esto en el diario El País de Madrid. La victoria electoral de Bernardo Arévalo de León ha generado incertidumbre en las élites que tradicionalmente han ostentado el poder en Guatemala. El sociólogo, diplomático y diputado progresista, que el pasado 20 de agosto ganó las elecciones con un firme mensaje contra la corrupción y la impunidad, ha prometido cerrar el grifo de los presupuestos públicos a las élites que se han enriquecido fraudulentamente de las arcas de un Estado con grandes carencias sociales. El título de este trabajo nos dice: el presidente electo ha denunciado un golpe de Estado que busca evitar que asuma su cargo el 14 de enero. ¿De qué estamos hablando? Vamos a la ciudad de Guatemala, donde en la línea telefónica está el abogado y catedrático universitario Julio Saavedra. Julio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Julio, ¿cuál es la situación planteada? ¿Realmente hay ese riesgo de golpe de Estado que denuncia el presidente electo? Sí, el presidente electo lo denunció y puso a todas las instituciones a verificar si su actuar realmente responde a lo que la ley establece. Realmente el sustento de la denuncia de golpe de Estado que hace el presidente electo Bernardo Arévalo sí tiene sustento y fundamento y no es un invento que se le haya ocurrido. Sin embargo, yo quiero hacer la reflexión de lo que ha pasado a partir del lunes de esta semana, que han sido pasos importantes, pasos trascendentales para nuestro proceso electoral y para el aseguramiento del presidente electo y electo por el pueblo legítimamente realmente tome posesión el próximo 14 de enero. Estos pasos trascendentales yo los resumiría en 5 puntos o 5 pilares esenciales, como digo. El primero de ellos es que el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano autónomo o con funciones autónomas, digámoslo así, que es el encargado de organizar el proceso electoral,
puso una pausa al proceso de suspensión del partido político ganador, que es Movimiento Semilla. Esto es importante porque de esta forma se garantiza que hasta que termine el proceso electoral, que es el 31 de octubre, pues estas actuaciones que tiendan a suspender este partido político y con ello pues iniciar una discusión sobre los derechos y obligaciones que resultan en favor del partido, pues quedan suspensos. El segundo tema importantísimo es la presencia de la comunidad internacional y me refiero en forma puntual a la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos el lunes, una reunión en donde estuvieron presentes el presidente electo Bernardo Arévalo y el presidente actual, el doctor Alejandro Yamatei. En esa reunión, el presidente Alejandro Yamatei reconoció categóricamente el triunfo de Bernardo Arévalo, presidente electo, y le garantizó un proceso de transición con toda la colaboración institucional como nunca antes se había visto en Guatemala. Al menos ese es el ofrecimiento del presidente actual. Ese es el segundo tema importantísimo. El tercero, y esto es fundamental, es la entrega de las credenciales en favor de Bernardo Arévalo y de su vicepresidenta Karin Herrera como presidente y vicepresidentes electos respectivamente. Esto es importante porque es un paso más en la consolidación de los resultados del proceso electoral y en que nadie pueda ponerlo en duda, porque ya es un pronunciamiento del Estado de Guatemala a través de sus instituciones. El siguiente aspecto importantísimo, ya lo mencionaba yo, el proceso de transición que ya dio inicio con presencia y acompañamiento de la comunidad internacional, y a la propia Organización de Estados Americanos ofreció ese acompañamiento por lo menos de aquí hasta el 14 de enero, que es la toma, es el acto oficial de toma de posesión. Y por último, y esto sí es algo preocupante, es la actuación del Ministerio Público y lo que se viene. Ya se plantearon varios antejuicios en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a petición del Ministerio Público, de la Fiscal General, y la noticia de ayer fue precisamente que ya el juez correspondiente ya mandó a que se inicien esos procedimientos, de manera que este es el panorama. Por un lado tenemos una consolidación del proceso electoral, la aceptación de los resultados por las distintas instituciones y en especial por el presidente de la República. El segundo aspecto, la presencia y acompañamiento de la comunidad internacional, en específico de la Organización de Estados Americanos, en este proceso de transición y en este aseguramiento de la alternabilidad del poder y de los cargos públicos. El reconocimiento y entrega de las credenciales como presidente electo de Bernardo Arévalo, y por último, como un tema, digamos, que deja mucha preocupación, por lo menos de qué es lo que irá a pasar con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, este antejuicio que ya va en su curso. Entonces, ese sería como un resumen súper breve, una vista de pájaro de lo que está pasando en el país. Yo creo que son noticias alentadoras y ya estamos viendo luz al final del túnel. Muy bien. Gracias, Julio, por estos minutos. Julio Saavedra es abogado y catedrático universitario. Nos habló desde Ciudad de Guatemala. Son las 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos ahora, Flor Alicia? Sí, definitivamente Anthony Blinken se encuentra en Kiev, donde ha ofrecido $1 millón de ayuda por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, en el Congreso se encuentran en discusión sobre este tema, César Miguel, porque los republicanos están haciendo lo posible para que se limite la ayuda a Kiev, a Ucrania, mientras los demócratas están haciendo ver lo importante y valioso que es seguir en esta lucha que va mucho más allá de Kiev. Hay unas declaraciones interesantes, yo creo que tú las tienes allí, César, de lo que dijo más bien el senador McConnell, que es republicano del Carolina del Sur, sobre esta situación, y lo que comentó en ese momento es básicamente que si alguien no ha leído los libros de historia para entender que lo que se vivió en Afganistán con la retirada fue muy malo, pero esto sería como lo de Afganistán con esteroides, y pues comentó de esa manera el error que sería no apoyar a Ucrania. Lo dijo Lindsey Graham. Sí, $1 mil millones. Sí, $1 millón.
Un billón, sí. Con B de la grande, exacto, de billetes, muchos billetes. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:35 de la mañana. La inflación en Venezuela no da tregua, subió 6.4% en agosto, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Se trata del mayor aumento de precios en lo que va de año. ¿Hasta dónde puede llegar? En la línea telefónica está el doctor Ronald Balsa. El doctor Ronald Balsa es economista y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, allá en Caracas. Ronald, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Un placer conversar con ustedes. Ronald, este índice inflacionario que llega a su punto más alto en agosto, ¿hasta dónde va? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en principio sí había una medición un poco mayor dentro de este año. En enero fue de 40%, ¿no? Lo que generó una gran preocupación por el retorno de la hiperinflación, porque la hiperinflación se cuenta a partir del 50%. Luego sí hubo una reducción que se está revirtiendo en este momento, ¿no? Y por eso es que se ve, o sea, desde principios de año hasta acá ha habido una inflación de un dígito, pero al ver que va subiendo y el tipo de cambio va subiendo, pues uno regresa a las preocupaciones que ha tenido desde hace ya bastante tiempo, ¿no? En primer lugar, pues, ¿por qué pudo haber caído del 40% a 6%? La razón que yo encuentro es que el Banco Central de Venezuela empezó a dar menos bolívares de los que estaba dando a PDVSA, y es una confirmación de que la hiperinflación de la que vinimos fue generada justamente por el Banco Central cuando le dio más bolívares a PDVSA. O sea, cuando uno ve que la medida de inflación pasa de 40 a 6, y lo único que cambió en todo este tiempo fue el financiamiento monetario del Banco Central a PDVSA, uno puede volver unos años atrás y decir, si pasamos por esa tragedia de 3 años de hiperinflación, fue justamente por ese mismo mecanismo de financiamiento de un gasto que no sabemos a qué fue y que a veces se le ha atribuido al pago de salario, pero que nosotros no sabemos efectivamente a qué fue. Y empobreció a todos los trabajadores y nos generó toda esta cantidad de problemas por los que vivimos y este temor que siempre tenemos cuando vemos que suben nuevamente los índices de inflación. ¿Y qué puede ocurrir en lo que resta de año, Ronald? Bien, eso es nuevamente volver a la arbitrariedad del gobierno. Si el gobierno continúa emitiendo más bolívares y lo hace para fines que nosotros no conocemos, podría suceder que hacia diciembre haya un alza todavía en los precios un poco mayor o en el tipo de cambio, y muchos se lo atribuyen a las utilidades o al pago de salario o a la mayor actividad de diciembre. Lo que para mí es un peligro, porque termina siendo la respuesta que se daba hace ya varios años cuando se conocía a qué dedicaba el gobierno el dinero, y siempre hay como un sospechoso habitual en diciembre, ¿no? El sospechoso habitual son las utilidades. Así es. Entonces siempre te pueden decir, es culpa de los trabajadores, porque le estamos pagando más a los maestros, estamos dándoles los aguinaldos. Yo recuerdo que hace varios años la pregunta típica de los periodistas en diciembre era, ¿qué vamos a hacer con las utilidades? Y era porque sobraban bolívares. Después que se pagaban las hallacas, quedaban unos bolívares, y la pregunta es, ¿qué hago con eso? Porque va a perder valor. Y la respuesta de los economistas era comprar dólares. Hace años es difícil comprar dólares con las utilidades, porque es difícil comprar todas las hallacas. Entonces, lo que sobra, que uno podía pensar que era la presión cambiaria de los años pasados, comprando dólares, ahora no sobra tanto, y los dólares están circulando. El que recibe un billete de $20 de pronto lo gasta inmediatamente, ¿no? Entonces, esa demanda de dólares por utilidades no creo que sea la causa, pero el gobierno sigue gastando. Y por eso es que yo siempre pregunto en dónde están los reales que el gobierno gasta, en qué los gasta, por qué presiona sobre el tipo de cambio. No quisiera cerrar esta conversación, Ronald, sin tocarte el tema de unas declaraciones recientes de Enrique Capriles, ya en tanto candidato o precandidato opositor,
A propósito del salario mínimo, él dice que hay que aumentarlo a $150, independientemente de las elecciones y de lo que está ocurriendo, porque a la gente le urge ese aumento. ¿Eso es factible? Bueno, a mí me gustaría que la información de Enrique Capriles fuera un poco más completa, ¿no? O sea, que dijera cuáles son los trabajadores que reciben o que recibirían esa cantidad de dinero, cómo eso afecta a las escalas salariales de quienes ganan más del salario mínimo, qué impacto tendría eso sobre los otros gastos que el gobierno debe hacer o está haciendo, y cómo eso podría afectar el tipo de cambio. Porque decir que yo necesito $150 hoy como salario mínimo es pensar que con eso voy a poder comprar la canasta básica o lo que yo crea que le están midiendo con eso, pero a la vuelta de unos meses ya sabemos que mover el salario mínimo no es garantía de mantener el poder de compra. Entonces yo no sé primero si eso es factible o viable en relación con el resto de los gastos públicos, y yo creo que sería mejor que Capriles exigiera la presentación de las cuentas del gobierno y explicara el gobierno por qué paga lo que paga, y a partir de allí hacer una discusión no solamente con las cifras deseadas por el candidato presidencial, sino con las cifras que efectivamente el gobierno pone en circulación. Es decir, darle un mínimo de seriedad a esto, ¿no? Por favor. Ya lo veo. Ronald, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. El doctor Ronald Balsa es economista y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, allá en Caracas. 10:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:45 de la mañana. Angry. Ese es el título de lo que estamos escuchando al fondo, que es lo más reciente en 18 años de The Rolling Stones, que lo acaban de presentar en este momento, y heredando los galones que le dejó el maestro Iván Locher. Aquí está el estonero mayor, Sergio Gómez. Don Sergio, bienvenido al programa. Gracias, César Miguel. A ver, ¿qué es este Angry? Bueno, Angry es el primer sencillo del nuevo álbum de los Rolling Stones, que estrenaron justo después de hacer una especie de entrevista vía live stream con el presentador del Tonight Show, Jimmy Fallon. Y los Rolling Stones hablaron de este nuevo disco, 12 canciones que va a salir a la calle el 20 de octubre. 2 de las canciones fueron grabadas en el 2019 con Charlie Watts, el resto con el baterista nuevo, Harvey Mason. Exacto. Y podríamos decir que si estamos escuchando esta canción, el disco tiene mucho influencia de pop, está pensado mucho más comercial de lo que uno se podría imaginar que es un disco de los Rolling Stones, manteniendo obviamente cierta actitud, tanto de Keith Richards como de Mick Jagger, como escuchamos en la canción. Aquí el baterista es Charlie Watts. No, esta es una canción, sí, correcto. Porque lo interesante es que ellos, cuando llaman a Mason para sustituir a Charlie Watts, están llamando a una institución de los bateristas de estudio. Y Harvey Mason hizo algo que me pareció muy noble, muy bonito. Utilizó una batería Gretsch, que es la que utilizó Charlie Watts toda su vida. Lo que va a ser difícil es tocar batería como Charlie Watts, que tenía una manera muy particular de llevar los beats. Bueno, ellos decían que tanto Mick Jagger como Keith Richards dijeron, el verdadero líder aquí era Charlie Watts, que era el que, no solo el que nos marcaba, el que de verdad llevaba ese edificio encima, era sobre los hombros, era eso. Es curioso porque en rigor hablamos de 3 Rolling Stones, pero en realidad serían 2, porque son los que vienen desde el tiempo de Charlie Watts, Brian Jones, Bill Wyman. Sí, evidentemente no, o sea, nadie va a poder separar el nombre Rolling Stones de Mick Jagger y de Keith Richards, y ellos son los Rolling Stones. Pero los tiempos cambian, ¿no? Y ellos dicen que ellos
este disco lo han podido lanzar mucho o terminar mucho antes. Lo están grabando desde el 2019. Llegó la pandemia, obviamente la muerte de Charlie Watts, todo fue como retrasando lo que es el proceso. Pero Mick Jagger dijo en el live stream que ellos estaban muy contentos con el disco y es la única razón de que ellos publicaran un disco, que ellos estuvieran felices con lo que hicieron. De otra manera no lo hubieran hecho. El último era el que tenía un peso bluesístico muy fuerte, ¿no? Sí, el último fue... ahorita no me acuerdo. A ver, este se va a llamar Hackney Diamonds. Hackney Diamonds. Hackney es un área en Londres, al este de Londres. Es rara porque no es la ciudad, no es el área de Londres que uno pensaría más apropiado para los Rolling Stones, ni antes ni ahora. Pues antes la parte más trashy de los Rolling Stones se vería más en Soho o en Camden. Ajá. Y hoy en día sería más en el Soho de hoy en día, que es super posh, o Chelsea o algo por el estilo. Pues. Bueno, estamos hablando de un grupo que hizo un disco cuyo título era Beggar's Banquet, ¿no? El banquete de los pordioseros, ¿no? Precisamente hoy estaba leyendo la anécdota de que ellos después hicieron un buffet para los periodistas y después terminaron haciendo una pelea de comida en uno de los hoteles más posh también de Londres. Blue and Lonesome. Blue and Lonesome. Ese fue el... exacto, que eran covers de viejo... exacto. Viejo blues, muy bluesístico, ciertamente. Lo otro interesante, y creo que lo escuchamos en Angry, es que otra vez ellos están intentando traer productores jóvenes. Trajeron a un chamo que se llama Andrew Watt, que tiene 32 años. No tiene nada que ver con Charlie Watts, pero que ha producido a Justin Bieber y a un poco a Camila Cabello y gente que uno no pensaría que están en el mismo sonido que los Rolling Stones. Bueno, entonces hay que esperar hasta el 20 de octubre. Hasta el 20 de octubre. 2 días antes de la elección primaria. No lo tenía en el calendario. Yo voy a esperar hasta el 20 de octubre, el 19, no sé qué pasa. Muy bien, Angry. Y bueno, tiene la cacofonía con Angie, ¿no? Que fue un tema de ellos sí tan... Muy diferente también y como... Uy, totalmente. En la conversación con Jimmy Fallon, ¿qué ocurrió? Que hablaron de entrar a la iglesia, que nunca habían entrado a una iglesia. Creo que Mick Jagger estaba contando una anécdota de que estaba en una iglesia en algún momento y Keith Richards, a su manera de hablar, que no se le entienden mucho las palabras, dijo que... Sí, como Jack Sparrow, ¿no? Tú nunca has entrado en ninguna iglesia. Y Jimmy Fallon... una vez lo hice... O sea, me imagino que a los 13 años algo así. Sí. Y Jimmy Fallon le dijo, ¿y qué pasó? Empezaste a echar fuego. Y todos se rieron, pero resulta que ninguno entraba a una iglesia desde hace años, básicamente. Si es que alguna vez entraron, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, esperaremos hasta octubre para oír completo y mientras tanto tenemos Angry. Sergio, mil gracias por acercarte. Sergio Gómez, el stonero mayor. Gracias. Bueno, y Vitlósmano también. Gracias, Sergio. Gracias. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, tú sabes que me encantan las noticias del espacio y aquí tenemos uno que se suma más a esa carrera. Japón aspira a convertirse en el 5º país en aterrizar una nave espacial en la superficie lunar con el lanzamiento mañana jueves de algo que llaman un francotirador lunar, un Moon Sniper, de bajo costo que probará tecnología de aterrizaje de precisión diseñada para promover los objetivos espaciales de Tokio. El lanzamiento se produce semanas después de que la India se convirtiera en el primer país en aterrizar en el polo sur de la Luna, lo que provocó una avalancha de orgullo nacional y destacó una nueva carrera espacial que cuenta con el apoyo del sector privado. Muy bien, muchísimas gracias, Flor Alicia. Y ya son las 10:53 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general,
María Sofía Rodríguez en la producción informativa y Jesús Carreño en los controles y César Miguel Rondón ante el micrófono.